Neil Cassidy fue un personaje y a la vez una persona que tuvo en su breve vida de casi 42 años, por 4 días no los completó porque murió 4 días antes de su año 42. Lo encontraron en las vías férreas de un lugar en Estados Unidos, no sé si fue en Denver donde él vivió, pero él creció en la compañía de su padre después de que se separaron él y su madre. Y él se fue con su papá. Y desde muy temprano empezó a conocer esa vida al lado de un hombre bastante marginal, por no decir expresamente un hombre bohemio, que lo llevaba para todas partes. Neil Cassidy, hacia los 20 años más o menos en la ciudad de Nueva York, conoció a dos grandes personajes de la literatura que hicieron parte de un grupo que se llamaba la Generación Beat o The Beat Generation. Él tenía 20 y ellos tendrían más o menos la misma edad porque los otros dos personajes eran Jack Kerouac y Allen Ginsberg. Cuando ellos lo conocieron, se encontraron con un ser fascinante, un ser diferente, un ser lleno de una vitalidad muy grande. Inclusive, él pasó a ser parte de las obras, no solo de ellos dos, de Ginsberg y de Kerouac, sino de otros miembros del mismo grupo, de esa generación Beat. Pero en algún momento, como hacia el año 50, digamos, entre el año 48 y el año 54 más o menos, empezó a escribir algunas páginas. Él las llamó el primer tercio. El primer tercio. Aquí lo vemos en compañía de Jack Kerouac. Y el primer tercio, pues en ese momento él tendría, ¿qué tendría él? Unos 30 años. Se refiere como a sus primeros 8 o 9 años de vida, no más. Y fue todo lo que escribió y algunas páginas sueltas por ahí. Él también dijo, pues seguramente yo puedo decir también cosas a través de la literatura, pero nunca publicó nada. Más o menos 15 años después, su viuda, que creo como hacia el año 79, Caroline Cassidy, la segunda de sus esposas, se encargó de publicar esto con la ayuda de Ferlinghetti y otras personas que consideraron que era interesante publicar estos textos. Ahí nos narra él desde el momento en que su padre se separa de su madre a los 6 años, más o menos como hasta los 9 años. Él lo llama el primer tercio en ese momento. Pero si hemos de pensar en la vida completa que él vivió, 42 años, un tercio del 42 hubiera sido, digamos, unos 14 años. No alcanzó ese texto en el que él, bastante influenciado por sus lecturas del momento, en especial por Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, empezó a hacer un relato profundo, intenso y estilísticamente muy semejante en sus frases y párrafos largos, extensos, inacabables, a lo Proust, contando todas las aventuras y las andanzas con su padre. Él, pues obviamente, murió sin saber que iba a ser conocido y recordado como escritor. Tal vez en algún momento sí le interesó ser un escritor, pero no, lo de él era vivir un mundo de aventuras. Él había crecido en Denver, Colorado, en los Estados Unidos, y tuvo una vida, digamos, no solo marginal, sino inclusive delincuencial, porque él estuvo en la cárcel, él fue ladrón de carros. A los 20 años él decía que más o menos ya se había rodado unos 21 carros. Y tenía vicios,
que eran parte de su vida. Sus compañeros de la generación Beat, sus amigos, lo convirtieron en personaje. Hay uno en especial que fue Jack Kerouac, y en su famosa novela central de esta generación lo llama Dean Moriarty, ¿no? Estos escritores que sí se dedicaron de forma profunda, intensa a escribir, lo consideraron como el gran hallazgo de sus vidas. Hay una foto, él era muy aficionado a los carros, le fascinaban los carros, andar rápido, apretar el acelerador y no soltarlo hasta el último momento. Así fue la vida de él, una vida llena de celeridad, de vértigo. En este brevísimo libro que no alcanza ni siquiera las 100 páginas, que se divide en 3 capítulos y que está aquí compilado en este libro de Anagrama, nos cuenta sus recuerdos, cómo vio él a su padre, cómo vio a sus hermanos o medios hermanos que lo atormentaban y que le hacían lo que se conoce como bullying, ¿no? Y es bueno conocer que detrás de un personaje que está en las obras grandes como Aullido de Allen Ginsberg o en El camino de Jack Kerouac, pues cómo se vio él a sí mismo y cómo se vio sobre todo en eso que él llama el primer tercio, hasta entre los 6 y los 7 años, 9 años, cómo se veía él o cómo se recordaba de niño con sus experiencias. Este libro es un libro hermoso, es un libro que bien vale la pena leer, porque además viene acompañado con otros textos que él dejó, recuerdos, fragmentos, viajes que él hizo, instantes en su vida también, y algunas cartas que él le envió a Jack Kerouac y a Ken Casey, también otro de los personajes de ese grupo, de esa generación. Murió de una manera muy extraña, abandonado en las vías férreas de un tren solitario. Ahí lo encontraron muerto, el 4 de febrero de 1968. Él había nacido el mismo año que Allen Ginsberg, en 1926, solo que Allen Ginsberg vivió casi 30 años más, hasta 1997. Sus otros compañeros también de generación murieron temprano. Jack Kerouac también murió muy joven, prácticamente por la misma época, por los mismos años que murió Neil Casey. Y es bueno encontrarnos con estos personajes detrás de los cuales había un hombre real, un hombre lleno de deseo de vivir.